Es un tema igual un poco extenso, al igual que el tema de shock, pero también es un tema muy importante. Y este tema en específico es una alteración del estado de conciencia que se considera una emergencia médica que debemos saber diagnosticarla y también debemos comprender las causas por las cuales se llega a producir. Dentro de lo que son las alteraciones del estado de conciencia, cuando realizan el examen semiológico básico, el examen neurológico básico, seguramente en semiología lo que están viendo es qué tipos de alteraciones del estado de conciencia existen. Pero nosotros vamos a hablar en particular de una alteración global del estado de conciencia que es el coma. Eh, Después de este tema vamos a adjuntar dos temas más, uno que es el deterioro rostrocaudal y el tercero que va a ser el tema de valoración neurológica en el paciente en coma. Todos estos temas, como ya bien lo saben, tienen la finalidad de que ustedes primero, más que todos sepan que todas las patologías, toda conducta que lleguemos a tomar, cualquier laboratorio que solicitemos, tiene un porqué. Y de esta misma forma, lo que yo quiero que quede claro es el que entendamos el por qué se produce el coma, por qué se producen las alteraciones del estado de conciencia. Y gracias a al entender de los aspectos fisiopatológicos de estas patologías que estamos viendo, muchas veces es mucho más fácil poder comprender cuáles son las conductas terapéuticas que debo tomar o cuáles son los estudios que debo solicitar. Entonces, vamos a empezar con este nuevo tema, con el tema de alteración del estado de conciencia y en particular el coma. Vamos a empezar hablando sobre lo que significa la conciencia y seguramente debe tener distintas formas de poder definir qué es la conciencia, pero de una forma más clínica y práctica, nosotros vamos a hablar de que la conciencia es el estado en el cual el paciente se conoce a sí mismo, se reconoce a sí mismo y además se percibe el entorno y la relación que existe de él con su entorno. Más que todo, la conciencia está dada por dos fracciones, dos componentes del estado de conciencia. Cuando vamos a hablar de las alteraciones del estado de conciencia, nos vamos a referir al fracaso o a la disfunción de alguno de estos dos componentes. Nosotros estamos conscientes gracias a que tenemos un contenido de la conciencia y gracias a que mantenemos un estado de conciencia, sí, un nivel de conciencia. Entonces, los dos componentes de la conciencia, ese estado en el cual me reconozco y reconozco el entorno y la relación que tengo con él, son el contenido y por último es el nivel de conciencia. Estos dos componentes del estado de conciencia tienen localizaciones anatómicas. Eh, Están localizadas en el sistema nervioso central. Primero tenemos el contenido que está localizado en la corteza y subcorteza de ambos hemisferios, por lo que significa que es una estructura anatómica grande, extensa. Se distribuye por todos los lóbulos en ambos hemisferios. Y el contenido de la conciencia es aquella que me brinda la capacidad de poder realizar funciones mentales superiores, cognitivas, afectivas, y como les decía, está en la corteza y subcorteza de ambos hemisferios, de los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal. Y la función que cumple es las funciones mentales superiores. Ahí tenemos el estado de la orientación, memoria, el cálculo, el lenguaje, la motricidad, el contenido del pensamiento, las relaciones y varias funciones mentales superiores. Por otra parte, el nivel de conciencia, este es contenido. Por otra parte, tenemos el nivel de conciencia y el nivel de conciencia no es una estructura anatómica en sí, es una estructura funcional que agrupa varias estructuras anatómicas que se extienden desde el tronco hacia ambos hemisferios, por lo que se extiende desde el tronco encefálico, va a llegar hacia lo que empieza en el bulbo, la protuberancia,
pedúnculos cerebrales y va a tener una serie de conexiones que van con la corteza y subcorteza y también con conexiones con la parte de los hemisferios cerebelosos y la médula. Esta estructura, que no es una estructura anatómica, más bien constituye una estructura funcional, es el denominado SARA, que por las características que tiene, se llama así, es un sistema activador reticular ascendente. Entonces, esta estructura funcional es la que nos va a dar el nivel de conciencia. ¿Cómo valoramos el nivel de conciencia? Es la que nos va a brindar la capacidad de estar despiertos, alertas, ¿no? Mantiene ese ciclo de vigilia y sueño. ¿Cómo vamos a evaluar que el SARA esté preservado? Es mediante la apertura ocular, porque la apertura ocular representa el estar despierto. Entonces, cuando valoramos a un paciente que tiene apertura ocular espontánea, porque está despierto, está vigil. Entonces, el nivel de conciencia está distribuido de esta forma, por dos localizaciones, uno que es la corteza y subcorteza de ambos hemisferios, lo que nos da el contenido, funciones mentales superiores, y otro que nos da el nivel de conciencia, es el despertar, el mantener ese ciclo de vigilia y sueño, que está localizado en el SARA, en el sistema activador reticular ascendente, compromete varias estructuras anatómicas y es aquel que se va a encargar de mantenernos despiertos. ¿Cuál va a ser el parámetro que utilizamos para valorar si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado? Es la apertura ocular. Bueno, entonces estos son los dos componentes del estado de conciencia. Cuando nosotros decimos un paciente está consciente, es porque está integrando esas dos fracciones. Tiene contenido en su pensamiento y además tiene un nivel de conciencia preservado. Estará vigil, estará despierto y además tendrá funciones mentales que sean normales. Eh, Cuando en el examen neurológico hablamos de alteraciones del estado de conciencia, hablamos de alteraciones parciales y hablamos también de alteraciones globales del estado de conciencia. Y esto está en relación a cuáles son los componentes alterados. Es porque seguramente solo se altera uno de estos componentes, por el contenido, el nivel de conciencia. Y puede decir que la alteración de la conciencia es global. Veremos que los dos componentes del estado de conciencia están alterados. Lo que significa que el paciente no está ni despierto ni